Muy bien. El cristianismo siempre va a tener una palabra que se llama eternidad y va a ser siempre ligado. Cristiandad igual a eternidad. Haz así para que, yo a veces utilizo esto lúdico porque nos ayuda como a recordar. Entonces, haz así. Cristianismo ligado a eternidad. No podemos desligarlo, tenemos que estar hablando. Y hoy voy a hablar de un tema que de pronto a veces en nuestros púlpitos y a veces exponerlo no es tan conocido, pero saben que eso está más cerca que cualquier cosa. Y esto me hace acordar una vez que uno de nuestras pastoras tenía una empleada de muchos años y generalmente cuando estaba lavando la loza se le rompía un vaso, se le rompía algo y claro, entonces ella le decía, pero a ver qué pasa, no es que lo rompiste y todo, y entonces ella, la salida que tenía la empleada que tenía esta pastora era, perdona pastora, pero es que nada es eterno en el mundo. Entonces así le salía cuando le rompía algo. Y resulta que hay un cantante para los venezolanos que los ubico si lo conocen o no, se llama Darío Gómez. Y este tiene una canción que se llama ¿cómo? Nada es eterno en el mundo. Es una canción que se hizo muy famosa porque generalmente cuando uno se casa, pues uno está pensando en que uno se case, si es la historia esa linda de, no me he aprendido el nombre de los globitos del viejito y la chica. ¿Apa? Bueno. Yo veo que las mujeres suben y se encantan. Esta semana que nos tocó el tema, ¿qué película te gusta? Y casi el 90% de las mujeres querían eran películas rosa, porque son lindas, ¿cierto? Y si uno se va a casar, si uno está pensando, ¿cuánto me va a durar este matrimonio? Porque eso es lo que hoy piensa la gente. Y entonces viene a la mente una palabra que no existe a veces en nuestra cultura cristiana, y que es esencial, escúcheme, di esencial. ¿Qué es esencial? Es algo fundamental, como ajiaco sin pollo, ¿no sería ajiaco? Ajiaco sin guascas, ajiaco sin, bueno, algunos le meten las aceitunas y le meten también las otras, ¿cómo se llaman? Las alcaparras. Es esencial. No podría uno decir que no, una bandeja paisa no llevara chicharrón, por ejemplo. Es esencial. Hoy les voy a hablar sobre eternidad, palabra clave. La eternidad dentro de la vida, y por eso hoy ustedes están acá, porque de una manera u otra, si esta palabra no existiera dentro de la Biblia, sería terrible. Pero hay una palabra que se llama eterno, y el único que ha sido eterno, porque eterno significa principio y fin. Dios no tuvo principio ni tendrá fin. Pero hay otro concepto que es la eternidad. Y la eternidad dice en el latín que es aeternitas es en el latín, y está relacionado con lo inmortal. Se refiere a que la duración es infinita, sin límites. Y en otras se designa algo que tiene una existencia sin tiempo y fuera de tiempo. Eso es la palabra eternidad. Entonces los cristianos generalmente estamos de pronto desligando esta palabra y no la tenemos dentro de nuestro léxico. ¿Saben por qué? Porque vemos un mundo material, un mundo del cual está ahí a la merced de todo. Por ejemplo, las cosas, no podemos negar que las cosas de este sistema del mundo son las que a veces nos roban, nos quitan la atención. Por ejemplo, ahora que estaba yo viendo las cuentas de telefonía, de internet, nos quitan a veces el sueño. Las tarjetas de crédito, pagarlas, una hipoteca o un arriendo, o la cuota del carro, si se está pagando. Nos quita el sueño, el hecho que si no estamos pagando, nos quita el sueño para los solteros, ¿con quién me casaré? Con los que ya estamos casados y no han tenido hijos, ¿qué hijos vamos a tener? ¿Cómo los vamos a formar? ¿Cómo los vamos a llevar? Porque es lo inmediato, ¿sí? Y no pensamos en que la
eternidad es parte de la vida nuestra en la tierra. Eclesiastés 3:11, vamos a la palabra, ahí hay Biblias, por favor, para que les alcances. Vamos a empezar a estar ahí teniendo la Biblia, porque es la esencia de nuestra vida cristiana. Ahí está la esencia, por favor. Gracias. En Eclesiastés 3:11, nueva traducción viviente, estaba hablando aquí Salomón, y cita lo siguiente y dice de esta manera: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Muy interesante esta porción. Dice, sin embargo, Dios hizo todo hermoso para el momento apropiado. Bueno, entonces nos vamos a remitir a Adán y Eva. Adán y Eva vivían en el paraíso, fueron creados para ser eternos. El ser humano fue creado, todo ser humano fue creado ya para ser ¿qué? Eterno. Repite conmigo, todo ser humano fue creado para ser eterno. Hay gente que a veces uno le pregunta, si tú mueres, ¿qué pasa contigo? No sé a dónde voy. ¿Crees que hay otra vida después de la muerte? No sé. Pero en el caso del cristiano, hoy quiero colocar la base para que no se nos olvide este fundamento y del por qué estamos en la tierra. Porque a veces nosotros estamos pensando en un momento determinado que estamos en la tierra acá pasajeramente, o estamos acá y es lo único que existe, o estamos como nos enseñaban en biología, en primaria, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Eso es lo que nos decían. Pero eso no es el propósito. Adán y Eva fueron creados para ser eternos. Fueron creados en el paraíso. Fueron creados en un cielo y en una tierra espectacular, porque el cielo y la tierra eran ahí. Porque a veces pensamos que el cielo y la tierra son lugares. No, son las condiciones. Pero entonces, en primer lugar, lo que debo entender para entender la clave de la eternidad es que fuimos creados para ser eternos. Fuimos creados para ser eternos. Ahora, cuando nosotros vemos el paso de la tierra, la vemos y por qué se fija en un momento dado ese paso de la tierra, y ahora lo vamos a ver por qué tuvo que ser así. Fuimos creados en un momento para algo grande, un propósito eterno. Y hoy vamos a entender cuál fue el propósito por el cual el ser humano se ama. ¿Qué pasaría si yo les hiciera así? El pastor ahí se está acariciando. Claro, Dios no se podía acariciar solo. Como Dios es un Dios de amor, y el amor necesita amar a otras personas. Yo no puedo decir, yo amo tremendamente, pero no tengo a quien amar, me amo a mí mismo. No sería amor. Porque en el amor intervienen más de una persona y de ahí en adelante. Entonces somos seres relacionales. Y al ser seres relacionales estamos entendiendo que Dios quería algo con nosotros. Y veamos qué dice Pablo en Romanos. Veamos. Dice ahí en Romanos 8:29, dice lo siguiente: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Qué interesante. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que él quiere? Entonces, número uno, fuimos creados para ser ¿qué? Primero, número uno, fuimos creados para ¿qué? Para ser eternos. Número dos, mire esta verdad que a veces se nos olvida. Entonces, en segundo lugar, según esto dice, Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Número dos, fuimos diseñados a la semejanza de Jesucristo.
Entonces, acuérdense que hace unos días les dije, no nos volvamos nosotros y no nos dejemos y no hagamos a veces esto como parte de algo que no es correcto. ¿A quién te pareces tú? Según, devolvámonos un poquito a este versículo anterior, Dani. Pues Dios conoció a los suyos de antemano, los eligió para que llegaran a ser. Entonces la Biblia dice que fuimos hechos a semejanza de Jesucristo. Entonces, claro, cuando uno ve las razas y uno ve el color y las culturas, generalmente uno dice, yo me parezco a mi bisabuelo, a mis antepasados. No, porque si tú te vas devolviendo a través del pasado y llegas a Adán y Eva, Adán ¿a quién se parecía? ¿A quién se parecía Adán si no tuvo mamá? No tuvo suegra. Qué afortunado, ¿no? ¿A quién se parecía? A Jesucristo. Se parecía a él. Entonces, los hijos de Adán, ¿a quién se parecían? Entonces uno dice, no, pues a Adán y a Eva. Bueno, ¿y quién se parecía a Adán y Eva? A Jesucristo. Entonces, mire esto. Nosotros fuimos diseñados para parecernos en todo, en su forma de ser, en su forma de pensar, a Jesucristo. Eso no se nos puede olvidar. Eso fue algo que a Adán se le llevó. Adán era perfecto, Adán no tenía pecado. Adán y Eva eran perfectos y estaban en cielos y tierra nueva. Veamos, ¿para qué más? Dice ahí mismo, pero en la segunda parte dice, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos, ¿qué? Hermanos. A fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Bueno, cuando uno habla de hermanos, ¿a qué se refiere? A familia. Cuando uno tiene hermanos es porque tiene familia. ¿Cuántos acá son hermanos mayores? ¿Dónde, hermano? Uy, hay hartos. Bueno, bienaventurados los hermanos mayores, porque yo fui hermano mayor. Y saben que los hermanos mayores tenemos desventajas con los otros hermanos, aún con los benjamines. Aún en la Biblia uno nota cómo Jacob benefició muchas veces a Benjamín, al menor, ¿sí? Y como yo era hermano mayor y a los 10 años mi madre trabajaba, ella salía muy temprano y regresaba muy tarde, y mi papá trabajaba. Entonces a mí en vacaciones sobre todo me delegaban el almuerzo, hacer el almuerzo para mis hermanos menores. Y resulta que claro, yo que me iba a poner a pensar en cocinar pasta o carne o hacer una sopa. No, yo estaba pensando era en jugar. Entonces yo los reunía en esa época, somos 4 hermanos, somos 4 personas, 3 hermanos más, y yo tenía solamente 2. En ese tiempo no había nacido mi hermano menor. Entonces yo los reunía y les decía, bueno, nos toca hacer el almuerzo. Pero hoy se podría almorzar, si ustedes quieren, chitos, papas y gaseosa. O cereal. Porque de pronto hacer pollo y todo pues es más difícil. ¿Qué piensan? Votemos los 3 a ver qué hacemos. ¿Qué cree que votaban todos? Chitos, papas, esos besitos, todo eso y gaseosa. Ya saben ustedes, por la noche cuando mi mamá, ¿qué hicieron? A ver, ¿qué hicieron hoy? ¿Dónde está la comida que hicieron? No, es que él fue el que dijo y sugirió que hiciéramos papas y todo. ¡Pah! Me castigaron. Y eso fue seguido. Yo no iba por eso, claro. Pero había también una posibilidad porque había un restaurante cerca donde uno podía comprar la sopa. Pero sopa con chicos de 6 y 7 años, ¿creen que iban a tomarse la sopa? Bueno, a mí me tocaba estar pendiente de mis hermanos. ¿Cuántos de acá les tocó estar pendiente de sus hermanos y que también les pegaron y los castigaron porque no cuidaron bien a sus hermanos? ¿A quién? Casi a todos, ¿no? Porque a uno le echan la culpa, ¿sí o no? Si el chiquito se caía, ¿de quién era la culpa? La mamá, usted que es más grande, ¿por qué? ¿Y se acuerda que los hermanos chiquitos eran bien fregados? Y le decían, mami fue y me pegó, él me pegó. Y le va, ¿usted por qué coge el chino pequeño? Es que es más niño, es más chiquito, él no entiende. Claro,
los que han sido hermano mayor se saben lo que se chupa uno, ¿sí o no? Y no son tantos los beneficios que tiene el hermano mayor que los sacrificios. Pero aquí me está diciendo que él fuimos creados a la imagen de Jesucristo para que fuera nuestro hermano mayor. ¿Saben qué era lo que Dios desde el principio quería? Una familia eterna a la cual amar. Y eso no se nos puede olvidar como cristianos. ¿Qué es lo que Dios quería? Una familia, ¿pero qué? ¿Temporal o siempre? Hoy estamos sufriendo porque las familias se rompen. Uno de mis hijos una vez le hice una encuesta y le dije, ¿qué es lo que más te gusta de nuestra familia? Y él me dijo algunos ítems, pero me llamó la atención de algo que me dijo. Me fascina cuando toda mi familia extendida, tíos, abuelos, nos reunimos el 31, el 24 o el 31. Me dice, me fascina ver a mi familia. No solo ustedes, sino toda mi familia. ¿Qué le fascina si a Dios le hicieran una encuesta hoy y dijera, ¿qué es lo que más le fascina de la raza humana? ¿Qué diría Dios Padre? Que todos estuviéramos juntos. Ese es el propósito eterno. No había otra situación. Y nos dejó a Jesús como hermano mayor, porque generalmente ustedes notan que cuando en una familia el hermano mayor no forma y no es la imagen, generalmente el hermano mayor debe ser alguien que esté guiando, que sea el ejemplo y no que no sea el antitestimonio. La mayoría de los hermanos, por eso ser hermano mayor tiene una responsabilidad y los que somos hermanos mayores lo sabemos. Entonces, en segundo lugar, fuimos diseñados a la semejanza de ¿quién? De Cristo. Colócame ahí nuevamente el 2, por favor, Dani. Fuimos diseñados a la semejanza de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que entender. Y al ser diseñados a la semejanza de Jesucristo, tenemos aquí 3 objetivos que Dios quiere que lo entendamos. A, tener una familia de hijos semejantes a Jesucristo. ¿Por qué quiere Él que seamos semejantes a Jesucristo? Porque estaríamos dentro del propósito. Él nos dice, mire, ¿cómo quiere un hijo? Cuando uno es papá, uno generalmente puede decir, quiero un hijo físicamente así. Ahora que Tommy y su esposita Madison van a tener sus hijos, su hijito, que estaba a punto de llegar, y uno pregunta, Yeshua, ¿cómo quieren que sea? Pues ellos físicamente, bueno, que tenga los ojos de, dice Madison, no, yo creo que el 99% mío y él 1% físicamente, no. Pero uno físicamente desea algo, pero después puede uno decir, yo desearía que fuera así. Dios nos está diciendo, ¿a quién se van a parecer mis hijos? A Jesús. Entonces lo primero es que Él quiere que nosotros seamos semejantes a Él. El B, dice en Juan 4:24, pues Dios es espíritu, y por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Quiere una semejanza espiritual. Y la semejanza espiritual se basa en la relación con Él. Cuando Dios quería una familia, quería relación, y eso fue lo que se dio entre Adán, Eva y Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo en el huerto. Una relación. Cuando tú dices, tengo un familiar, tengo un tío que vive aquí en Bogotá, pero hace 20 años no lo veo. Pregunto, ¿hay relación con él? No, es distante. Entonces, lo que Dios desea es que haya una familia que tenga relación. Y eso sí que nos cuesta a todos. Y ese es uno de los flagelos del siglo XX y XXI. El poder compartir con la familia. Él quiere que tengamos una semejanza espiritual en cuanto a la relación, pero también en cuanto a su poder, en cuanto a las cosas más altruistas, como el servir, como el tener un espíritu de ayuda,
de colaboración, cosas más espirituales. Luego, entonces él le dice al hombre, cuando lo hizo, le dice, entonces Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el cielo, por el suelo. Entonces nosotros estamos llamados a estar por encima de esta naturaleza de los animales, todos los animales, tanto salvajes como domésticos, de todo lo que está en la tierra, de todo lo que está en el mar, sobre todo. No sé si ustedes vieron ahora cómo la gente se ha acercado últimamente, porque presentaban antes documentales sobre los tiburones. ¿Han visto cómo la gente hoy ya se acerca a los tiburones de una manera y no los atacan? Siempre se pensó que eran salvajes y que iban a coger al ser humano y se lo iban a tragar, ¿no? Me gustan estos documentales, y últimamente, en los últimos 5 años, con tiburones inmensos, y se acercan y los acarician. No son domesticados, son salvajes. Pero el ser humano representa sobre ellos dominio. Entonces, el punto C, la semejanza es en el ejercicio de la autoridad. Fuimos diseñados y fuimos hechos un poco menor que los ángeles en ciertas cosas, pero diseñados para dominar la tierra, dominar el universo. Para eso fue diseñado el ser humano. Pero pasó algo. Entonces uno pregunta, ¿qué pasó con ese mundo tan hermoso de Adán y Eva? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en el huerto del Edén? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, sucedió lo siguiente, que Adán, nos dice en Romanos 5:12, Pablo relata qué pasó acá. Cuando Adán pecó, ¿cuando Adán qué? Pecó, el pecado entró en el mundo. Y el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Antes de que Adán y Eva pecaran, el hombre era eterno. Pero sucedieron dos cosas. Hubo una muerte espiritual. La muerte espiritual es que la relación con Dios se rompió, se cortó. Y en segundo, vino la muerte física. Entonces ustedes ven cómo se oxida el cuerpo humano y viene la vejez. Si ustedes me preguntan cuántos años tenían Adán y Eva cuando pecaron, créanme que no les puedo decir porque no sé cuánto tendrían. ¿O ustedes se imaginan qué edad tenía Adán y Eva? ¿Qué edad tenían? No sé si lo ideal son 30 años, 25 yo creo, los dos. Cuando pecan, entonces se dan cuenta que empiezan a oxidarse las células, porque eso es lo que pasa, la oxidación. Y entonces entra como un germen el pecado y se pierden y la tierra empieza a morir y los animales y toda la tierra entra en maldición. Y entonces es cuando vemos los fenómenos y todo esto que estamos viendo climáticos, y entonces la tierra entra en maldición. Y ahí se rompe el propósito eterno. El hombre muere espiritualmente en su relación, pero no va a morir eternamente. Sí muere su cuerpo, ahí, en ese momento. Pero como este es un tema un poco largo, he tratado de resumirlo en unos puntos. Tenía que haber una solución, algo. Porque la mente de Dios no podía quitar el propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Tenernos como una gran familia, no se les olvide. Coméntenselo al que está al lado. El propósito eterno de Dios es tener una gran familia. Una gran familia. No por momentos. ¿Saben por qué les ha dolido tanto a los venezolanos estar acá? Muchos. Bueno, al que de pronto no tenga su familia, listo. Pero ¿qué más les ha dolido a ustedes de todo? No tener su familia. No tener familia es duro. Aquí al frente vivía un pastor que era el pastor
Luis Miguel Huertas, fue pastor por muchos años de la confraternidad de la 127, yo lo conocía a él muy joven. Ahí lo abandonaron de 2 añitos en un bus, lo tiraron en un bus. Y hasta el día de hoy no sabe de dónde viene, quién es su familia. Y dice, eso le trae una ansiedad terrible de no saber dónde vengo. Entonces, aquí hay una palabra en Isaías, está diciéndome la promesa, me dice, colócame ahí Isaías, por favor, dice Isaías 25:8. Él devorará a la muerte para siempre. ¿Quién devorará? ¿Quién devorará? Ahí nos habla de alguien que iba a devorar la muerte, otra vez la iba a devorar. Dice para siempre, y el Señor soberano secará todas las lágrimas. ¿Saben qué pasó cuando en un momento dado Adán peca como representante? Entonces empieza a haber dolor, hay muerte, hay injusticia. Se empieza a despertar en los hombres la ambición, la idolatría, el homicidio. Se empieza a despertar toda aberración sexual. Se empieza a despertar la envidia, el egoísmo. Y empieza a haber dolor y desigualdad en el mundo. Pero entonces hay una promesa que esto no iba a venir. Y esa era la promesa que Dios había dado a Adán y Eva si obedecían. Pero como rompieron el pacto, entonces viene el dolor. Y la pregunta es, ¿qué trajo en un momento dado el número 3? El pecado es causante de la pérdida del propósito eterno. ¿Qué se perdió entonces? El número 3, el pecado causante de la pérdida del propósito eterno. Primero perdimos el hecho de ser hijos, y ya nos desheredó esto, ya Dios tuvo que desheredar y ya no éramos sus hijos. Ya no éramos sus hijos, porque ya no había esa relación. Es como cuando uno ve a madres o a papás que dicen, yo tengo un hijo, pero es como si no lo tuviera, vive alejado de nosotros, llevo años sin verlo. Entonces se perdió también esa parte. Y esa pérdida del propósito eterno es que no había ya una familia de Dios. Aunque fuéramos de diferentes familias, la idea es que nosotros fuéramos de una gran familia, la gran familia de Dios. Pero entonces el versículo que estamos leyendo ahí en Isaías me está diciendo, Él devorará a la muerte para siempre. El Señor soberano secará las lágrimas. Y viene una esperanza. Viene una esperanza para un mundo que duró siglos llorando y vino una situación difícil. Y en cuarto lugar entonces, dice que cuando Él devorará la muerte para siempre y el Señor soberano secará todas las lágrimas. En cuarto lugar, la clave es entender que Jesucristo redime nuestra identidad y el propósito eterno. ¿A quién quiere Dios que nos sigamos pareciendo? ¿Al delincuente, al tramposo, al corrupto, al matón, al infiel? No, Él desea que nos parezcamos a Cristo. Entonces tiene que hacer algo tremendo. Jesucristo tiene que encarnarse en un hombre para sentir en carne propia todas las vicisitudes que se siente y que el ser humano siente, las lágrimas, la desesperación. La mañana había una persona acá y me dijo, pastor, el viernes me despidieron, me botaron del trabajo. Y claro, estaba en una situación difícil, tengo responsabilidades que cumplir. ¿Qué hacer cuando vemos nuestros seres queridos morirse? Qué duro, ¿cierto? Qué duro cuando vemos a nuestros seres que parten y se van. Qué difícil cuando vemos a la gente accidentada, cuando vemos la injusticia, cuando vemos las guerras, cuando vemos en un momento la infidelidad, cuando vemos en un momento el homicidio. Y empieza uno, Dios, ¿qué hacer? Entonces, Dios en su eterno amor, en su amor eterno, en su propósito eterno, dice, Jesucristo nos redime nuevamente en una identidad que fue la que nos dio. En Efesios 2:10 dice, no está el versículo ahí,
que Él nos hizo para cosas buenas, para cosas agradables. Pero claro, perdimos el sentido, la brújula del mundo. Y entonces dice, yo quiero recuperar, que ustedes recuperen la identidad con la cual fue hecho Adán. Y segundo, que recobren el propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? Tener una gran familia. Entonces, ¿qué es redención cuando dice el redime? La palabra redención viene de la etimología en griego, que es redemptio. O sea, que significa salvar o rescatar a alguien. Dar por terminado un castigo. Claro, el castigo dijo, el que pecare morirá, dice la Biblia. Es liberar algo que estaba a nombre de la muerte, de Satanás, que estaba hipotecado o embargado. ¿Sí? Entonces Jesús viene y nos demuestra varias cosas. En primer lugar, que fue el nuevo Adán porque Adán no estaba en desventaja. Saben que Adán vino siendo santo. Porque la gente dice, pero es que, claro, Jesús vino sin pecado original. Pero quiero decirles que de una forma u otra, Adán vino igual que vino Jesús, sin pecado original. Pero luego pecó. La diferencia es que Jesús no pecó. Jesús nos mostró una vida y nos dio unas enseñanzas poderosas. Jesús vino y entonces fue muerto porque se puso en lugar nuestro. Debía morir para demostrar que el ser humano, el pecado le había traído muerte espiritual y muerte física. Pues luego vence la muerte con el poder del Espíritu Santo, resucita, dice que en un cuerpo glorioso y vuelve al Padre. ¿Qué ganamos con la venida de Jesús? Ganamos perdón de pecados. Fuimos perdonados de nuestros pecados. Recuperó para nosotros el resucitar espiritualmente y físicamente en un nuevo cuerpo. ¿Sabían ustedes, los que han perdido sus seres queridos, su papá, su mamá, su esposa, sus hijos, sus tíos, sus abuelitos? Hay gente, yo no sé cuántos acá en un momento dado. Claro, si la persona muere en Cristo Jesús, tendremos la esperanza de volverla a ver. En estos días alguien llamó a mi esposa y dijo, por favor, recuerda a ver si mi cónyuge hizo la oración de fe y aceptó a Jesús, porque yo no quisiera que se fuera, porque está muy grave esa persona con una enfermedad terminal y no haya aceptado a Jesús. Aquí la diferencia es que Jesús nos está dando la garantía que si yo muero, todo el que muera va a ir a una eternidad, pero a dos partes. Una, irá a la presencia de Dios, como Adán y Eva estuvieron juntos, todos. Irá ahí y estaremos en una gran familia, en una gran fiesta. Segundo, otros irán al infierno. En estos días el Papa, quiero saber si es cierto lo que le ha dicho, que el infierno es la tierra. No, el infierno no es la tierra. Porque el infierno no es eterno, la tierra no es eterna, la vida acá. Dice que después de que yo muera iré a una eternidad, llamado infierno. Entonces ganó para nosotros el hecho de volver a vivir en una relación con Dios. Nos dio vida eterna con Él. La esperanza de volver a ver a nuestros seres queridos y a otros hermanos. Si tú, por ejemplo, aquí no la vas bien con alguien, pues tienes que arreglártela acá, porque allá sí que lo vas a ver eternamente. Y a veces, ¿saben cuál es la solución que yo veo cuando algunos tienen alguna dificultad aquí o alguna cosa? Cambio de iglesia. Si ha pasado, porque aquí hay algunos que han pasado tiempos difíciles, entonces dice, no, yo no quiero que de pronto me ha ido mal, entonces que no me van a llegar sin mi carro. Entonces prefiero ir a otra iglesia que no saben quién era. Perdóname, lo vas a ver en el cielo, le va a decir, ¿y qué hubo del carrito que tenías allá? Bueno, si yo te contara, lo vas a ver. Vas a ver si todos acá somos salvos. No perdemos nuestra salvación. ¿Saben a dónde nos vamos a ver? En el cielo. Te voy a volver a ver, Dios mío. Sí, señora, a ti. No. Mira, voltéense un poquito atrás, ¿a quién ven? A ver, o al lado.
¿Ven? Y uno dice, ay Dios mío, que no le va a pasar a alguien que tuvo un sueño y cuando llegó al cielo se vio a la suegra y dijo, ¿y usted también se salvó? No. Nos dio el poder para vencer el pecado. En Colosenses 3:10 me dice, vístanse con la nueva naturaleza y renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿A qué vino también? A que nosotros recuperemos la identidad. ¿A quién te tienes que parecer tú? ¿A tu mamá, a tu papá, a tu suegra, a tu suegro, a tu hermano? ¿A quién te debes parecer tú? A Jesucristo. Tengo que parecerme a Él. Entonces Él vino nuevamente para que volviéramos a recuperar. Todos los seres humanos, cuando pecamos en Adán, no se perdió totalmente la imagen de Dios, se perdió parcialmente. En algunos es que de pronto se perdió un poquito más. Entonces uno dice, ay no, mi esposo casi perdió toda la identidad en Cristo. Dice, vístase con la nueva naturaleza. ¿Cuál era la naturaleza que tenía Adán y Eva antes de pecar? ¿Cuál era la naturaleza que tenían? Perfecta, la de Dios. Pero el pecado nos deforma. Y hay algunos que los deforma, pero terriblemente. Y uno dice, ay no, Dios mío. Me parece quién sabe a quién, pero a Dios nada. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos? ¿Y por qué venimos a estas iglesias? ¿Por qué leemos la palabra? ¿Por qué oramos? ¿Por qué tratamos de vivir una vida cristiana? ¿Saben para qué? Todos los que estamos acá, para podernos parecer más a Jesús. Y son muy poquitos, yo creo que aquí no habría, creo que conociéndolo a todos no dirían, yo no me quiero parecer a Jesús, quiero parecerme más bien como al diablo, al Satanás. Yo sí quisiera. No, no. ¿Cuántos quieren parecerse cada vez más a Jesús? A ver, levanten la mano. ¿Sí o no? Como alguien en la segunda reunión, en la primera reunión me dijo, ay pastor, gracias por el mensaje que lo escuchó mi esposito que vino hoy. Digo, pero creo que también lo necesitas tú. Y aquí quiero hacer un énfasis en esto. Dice el Salmo 39:4. Mira lo que dice este salmo. Cuando lo leí en esta versión preparando el mensaje, buscando un pasaje que lograra hacernos entender, dice Salmo 39:4. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. ¿Saben? Esto no lo habría dicho Adán y Eva antes de pecar. Porque cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto, ¿para qué fueron puestos? Para que vivieran ahí ¿cuánto tiempo? Eternamente, todo el tiempo. Pero cuando viene el pecado, entonces esta tierra y este cielo se contaminaron. Se contaminaron y entonces trajeron maldición. Nosotros no somos más altos que los ángeles, ni menos que las criaturas. Si ustedes me preguntan ahorita, ¿los perritos van al cielo? Yo creo que Julita te miran, sí, sí. No, pero la Biblia no dice eso. Y ahorita con lo mismo Lady y Freddy me dirían, no, no, no. Porque claro, amamos nuestras mascotas. Estaba hoy Héctor y Mary con su... Mary no le gustaba, bueno, los que conocen a Mary, creo que todos conocen a Mary. Mary, por ejemplo, tiene un gatico y a ella no le gustaban los animales. Y no fue sino tener ese gato. Y entonces el hijo ahorró para comprar el gato. El gato lo compró el hijo y el dueño era el hijo. Pero le dijo en estos días que el hijo le dijo, de pronto mamá me voy a vivir ya solo. Pero no se lleva el gato. Se enamoró de ese gato. Ese gato va al baño, ¿sabían? Un día Mary le va a hablar y hace sus necesidades y lo único que le falta es bajarla. Pero dice que lo pueden hacer, sino que no se lo enseñaron, nos decía Mary. Porque yo estoy con anhelos de un gato, ¿no? Pero toca seguir negociando. Bueno. Listo. ¿Cuán fugaz es mi vida?
¿Saben? La vida se vuelve tremenda. En quinto lugar, el paso por la tierra es parte de la eternidad. No la puedo desligar. Porque lastimosamente nosotros hacemos como dos tiempos, ¿sí o no? Un partido de fútbol, ¿cuántos tiempos tiene? Uno no puede decir, el primer tiempo que vamos perdiendo tanto. No, yo he visto remontar marcadores en el segundo tiempo. O ganar y ganando no sé cuánto en el primer tiempo y en el segundo, ¡pa!, perdieron. ¿Cuántos tiempos se juega el baloncesto? Los que les gusta el baloncesto. 4 tiempos ahora. En mi tiempo, no hace mucho, eran 2, ahora son 4. Y así otros deportes. Nosotros no podemos dividir la vida cristiana en 2. ¿Saben por qué? Porque si yo desligo el tiempo del paso en la tierra, no estoy pensando en la eternidad. Y yo sé que a muchos y varios que cuando terminé la primera reunión, yo sabía que este mensaje iba a impactar porque casi no se habla de esto. Es mejor que yo hable aquí de casa, de carro, de milagros, de señales, de subir, de bajar al cielo, de sentir la presencia de Dios. Sí, todo eso está bien. Pero no jugamos con la eternidad. No la nombramos. Y pregunto, ¿la eternidad a cuánta distancia está de nosotros, iglesia? Enséñeme. ¿A cuánta distancia está? Ya, hoy tú sales allí, te da un paro cardíaco, sufres un accidente y moriste y ya, chao. Esa es la realidad. Hay personas que el día que fueron concebidos mueren por voluntad o porque otro le cortó la vida. Con 1 mes, con 2 meses, 3, 4, 5, 6, 8 meses. ¿Saben? Cuando Luis Campos, el hermano de Alex Campos, su bebé nació con complicaciones, con defectos, con una serie de complicaciones en la barriguita, y le dijeron muchas veces que lo abortara. Y él dijo, no, yo quiero ver con mi esposa nacer. Y fue su primer hijo. Cuando nació su primer hijo, le duraron en sus manitas unas horitas nomás. Y murió el bebé. ¿Quién puso ese designio? Que viviera en la tierra solamente unas horas. ¿Quién? Dios. Y tú puedes mofarte y decir, pues yo voy a vivir todo lo que yo quiera. Tengo que averiguarme el nombre, si no me lo dieron, de alguien que escribía libros de cómo conservar la salud y cómo no morir fácilmente. Cuando él tenía 90 años salió a la calle y un niño en un triciclo pasó y lo atropelló y cayó desnucado. 90 años, pero él no pensó que iba a morir así. ¿Qué se necesita para morir? Estar vivo, así nada más. Eso es todo. Entonces, ¿por qué no pensamos en la eternidad todo el tiempo? Porque la tenemos ahí. Y la vida es una cosa así de pequeña, así de chiquitica para los que vivimos sábados felices, por un detallito así de chiquitico. Y toda la eternidad alguien la representó, sino que no la puede hacer acá. Y cogió una cuerda de casi 30 metros y pintó la vida en la tierra chiquitica, rojito, así, una cosita. Y dijo, así es la eternidad. Y ese cable seguía y seguía y seguía. Uno decía, Dios mío, o sea que la vida en la tierra, ¿cómo es? Ah, es así, dile al que está al lado, ¿es así de qué? Así de chiquita. Y la pregunta es, ¿cuánto invertimos? Número 5, mantén. Entonces, ¿qué es lo que tengo que...? El paso, tengo que mantener aquí. El paso por la tierra es parte de la eternidad. No la desligues. ¿Saben a qué nos la pasamos nosotros? Y Jesús a veces en varios de los evangelios decía, ustedes la pasan a hacer lo que hacen los gentiles, todo el tiempo pensando en el paso de la tierra y qué voy a comprar y qué voy a hacer y qué carro voy a comprar, qué casa voy a comprar. Eso está bien siempre y cuando eso no me quite lo que es la eternidad. ¿Cuánto te va a durar tu esposita a ti? La pregunta, ¿cuánto te va a durar? Lo que es la voluntad de Dios. ¿Saben? Sandrita Vázquez, estemos orando por ella. Estábamos hablando con Sandrita que perdió a su esposo iba en una moto
Y fue duro cuando ella nos contaba cómo le pidió a Dios cómo iba a ir al sepelio. Y ese día le dijo allá al féretro, porque él ya estaba en otro lugar, y le dice: esposo mío, hasta hoy llegó nuestro pacto, hasta que la muerte nos separe. No fueron más años, amor, pero gracias por hacerme feliz, porque yo sé que te hice feliz y cumplir el pacto. ¿Ya? ¿Ven? Nada es eterno en el mundo. Eso dice uno. Porque después de esta vida hay una eternidad que comienza aquí. En la tierra, recuerden, vamos a tener un propósito. Es un propósito, pero es temporal. Pero tenemos un propósito eterno que es vivir con Él. Pero mientras estemos aquí en la tierra, Dios nos ha dotado de dones, nos ha dotado de muchas cosas para que nosotros podamos ejercer, y mientras estemos en la tierra, el poder cumplir el propósito. Aquí en la tierra temporal, pequeño, pero hay uno eterno que va a estar todo el tiempo ahí marcándome. Tú tienes que estar modo ¿cómo? ¿Temporal o eterno? ¿Qué me dan el consejo? ¿Qué modo debemos estar pensando nosotros acá? Eterno. Qué duro cuando uno recibe una enfermedad. Esta semana nos dieron una noticia tremenda de alguien que asistió hace muchos años acá y tiene un cáncer terminal. No es que esté muy viejo, pues está un poquito más maduro, pero no está tan viejo para morir. Pero ya tiene un cáncer totalmente, un cáncer que está ahí, ¿sí? Entonces viene la situación acá y dice: en la tierra tendré el propósito, pero ¿cómo será ese propósito en la tierra? Temporal, pero basado ¿para qué? Para lo eterno, ¿sí? ¿Qué decirle, por ejemplo, a alguien cuando pierde un ser querido? Que aquí hay muchos que han perdido su ser querido, han perdido su cónyuge, o han perdido hijos, o han perdido a sus padres, o han perdido a sus abuelos. ¿Qué decirles? ¿Por qué el cristianismo recobra tanta fuerza y tanto poder? ¿Sabe por qué? Porque tiene una esperanza de que un día yo voy a resucitar y voy a ver a mi ser querido en los cielos, si estuvo en Cristo Jesús, si permaneció en Cristo, si murió en Cristo. Jesús decía en Juan 6:27: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder. Yo pregunto, ¿qué se echa a perder? Yo les decía esta mañana, ¿saben? Ahorita que nuestro carro, bueno, ya está listo, lo mandamos a reparar. Alguien, una familia linda, dijo: pastor, mire, tenemos un carro allí, no es que nos sobre, pero cójalo. Y entonces nos lo dieron en estos días. Claro, es un Mazda, es automático, todo tiene un detalle muy lindo. ¿Cómo creen que me senté frente a mi carro que es moderno? Yo me acuerdo cuando tenía mi Renault 4 que... Y claro, y luego fuimos evolucionando y claro, uno va mejorando. Pero créanme que ya subirme en ese carro y subirme ya al mío, yo digo, a ver, sí. Pero en cualquier momento eso es efímero, aunque da comodidad y todo, y es bueno tenerlo, no es malo. Pero eso no representa mi vida. Mira, hay gente que trabaja toda la vida para comprarse una casa, se mata, le quita tiempo a los hijos, todo. Y al final muchos hacen lo que dice Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Ven? ¿Cuántos luchan por tener una esposa de unas características y cuando ya la tiene, ya como que le murió todo, como que ya los alientos, las ganas, la conquista? ¿Ustedes notan cómo somos la mayoría de los hombres? Las conquistamos a ustedes en el noviazgo y de pronto en el primero 2 años nos portamos como todos unos príncipes. ¿Por qué se nos acaba la gasolina? ¿Por qué se nos acaba la fuerza? ¿Sí se dan cuenta? ¿Saben por qué? Porque ya lo conseguimos y ya listo. Entonces ya como que no le encuentra uno más allá. Uno dice, ya, sí, ya lo conseguí. Eso es igual como los zapatos. Estos zapatos que tengo cafecitos, este color, duré mucho tiempo tratando de buscarlos. El color y el modelito. Yo iba a los almacenes y le decía a mi esposa,
mi vida, ¿me acompañas? Y cada vez que veía, porque claro, preciso no había este color, este. Yo decía, quiero unos así como para jugarlos. Ganas de fregar, dice el pastor. Y los compré ya hace un buen tiempo y es como la cuarta o quinta puesta. Pero ¿qué pasa cuando ya se desgasten? Cuando ya estén desgastados totalmente. ¿Se dan cuenta? Es efímero. Efímero. Jesús estaba diciendo, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder como la comida. Pongan su energía. Mira el consejo que dice, pongan su energía en buscar la vida que. Bueno, alguno me puede decir, ¿por qué generalmente nuestros púlpitos se han vuelto lugares donde no hablamos de esto, de la vida eterna, sino hablamos de otras cosas? Y entonces los pastores nos dedicamos es cómo hacer plata, cómo producirla, pacten, hagan. Y uno dice, a ver, ¿realmente me debo gastar la energía ahí? Si yo pregunto algo, al fin y al cabo, si alguien es sanado, tarde que temprano, ¿qué le va a tocar hacer? Morirse. ¿Y por qué los pastores decimos y le hacemos más énfasis en el hecho de decirle sano? Claro, la persona es sana y eso está bien. Pero yo le debo decir, por más de que tú seas sano hoy, ¿qué te va a pasar después? Te puedes morir. Eso nos pasó con una viejita que me llamaron, que yo les conté hace unos días, que fui a orar por ella. Ya el sacerdote dijo, el médico dijo, traiga al sacerdote, o dijeron, no, nosotros somos cristianos, listo, entonces tráigalo. Y él, sin embargo, dijo, y denle los santos soles porque ya se muere ahorita. Cuando yo llegué estaban todos sus hijos, sus nietos ahí llorando. Se va mi abuela, se va mi mamá, se va mi suegra. Yo oré y algo me dijo Dios, pide sanidad, no la vas a entregar porque oré por ella. ¿Y sabe cuánto duró? Un año más. Y sabe, ese año le sirvió para arreglar sus problemas con sus hijos, sobre todo con unos 2 hijos que tenía que estaban alejados. Un año más. Pero luego me dio la posibilidad de la mamá de mi cuñado, de orar por ella. Y esa noche ella ya estaba en coma. Y mis palabras fue, deja todo, Lili. Ya además, Lili, deja ya, por favor. Ya es el tiempo de irte. Si Dios quisiera te levanta, pero ya descansa. Tu hijo que está en Estados Unidos, el único que no pudiste ver, ya no va a venir porque no puede venir. Salí y a la media hora me llama mi cuñado, mi mamá acaba de morir. ¿Ven? ¿Cómo entiendes eso? ¿Sabe que nosotros aquí a veces, ¿en qué nos gastamos la vida? Yo pregunto, la vida en la tierra, ¿en qué nos la gastamos? Digamos la verdad, ¿en qué nos la gastamos? ¿Pensando en qué? En hacer plata, en salir adelante, en pagar las cuentas, en comprar. No es que sea malo, escúcheme. Pero bájale al porcentaje y dediquémonos a la vida eterna. Por eso sufrimos tanto. Por eso cuando llega la muerte a la vida de muchos de nuestros seres queridos, nos desbaratamos, porque no pensamos que ahí termina la vida. Iglesia, la vida no termina ahí, no termina, ahí no termina la vida. Quiero decirte que fue claro, dice, pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, o sea Jesús, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. En sexto lugar, mantener la eternidad con Él requiere ¿de qué? De esfuerzo. Y les voy a mostrar que pensar en la vida eterna, claro, porque estamos en un sistema del mundo. Porque si yo hoy preguntara cuántos necesitan que hoy haya un milagro en las finanzas, que haya un milagro en otras áreas, todos me dirían, levantarían la mano, yo necesito. Sí, claro, pero ese milagro sería temporal. No es malo, escúcheme. Ustedes ven que hay gente que está muy bien en un tiempo y después está muy mal. Y puede estar muy mal y después está muy bien. Y uno dice, ¿se acuerda cómo estaba Jorgito? ¿Te acuerdas que todo vaciado que estaba? Usted lo viera ahora, el puesto y lo que tiene. Sí, claro, pero es temporal. Hoy tú puedes estar fuerte en salud y mañana ¿cómo puedes estar? Enfermo. Entonces, pues, ese subir y ese bajar
nos trae a nosotros dolor. Y Jesús dijo claramente, mientras estén en este cielo y tierra antiguo, sufrirán, tendrán aflicciones. ¿Qué, mis hermanos venezolanos? Ustedes, yo creo que hace 5 años no pensaban lo que iba a sucederles, de salir de su familia, de dejar. Varios de ustedes hace 4 años, 3 años, 2, no sabían que iban a perder a alguien o que iban a estar enfermos. Saben, en estos días hay 4 personas de nuestra iglesia, entre esos mi Pati y 3 más, que tienen un dolor aquí y los operaron de la vesícula o descartaron la vesícula y resulta que no han descubierto qué dolor es, ni siquiera con resonancia, con una cantidad de cosas. Eso está mi hijo, ya le descartaron, pero sigue con un dolor ahí. Pati, es algo extraño, pero se escapa de las manos de los hombres. Mantener la eternidad en la mente es difícil, porque es un mundo que atrae. ¿Cuántos, si yo dijera hoy, cuántos quieren tener unas vacaciones? Juli y Tati van a hacer algo muy bonito y los vamos a despedir. Van a ir con sus ahorros, han logrado tener unos créditos, algo, van a ir a Europa. Se van a ir un mes y uno dice, wow, Francia, Italia, wow. Claro, van a disfrutar, chévere. Pero hago una pregunta. ¿Cuántos han viajado al exterior? ¿Y qué es lo que encuentran en el exterior? El llamado de Dios hacia la eternidad. ¿Sí? Uy, pastor, se puso pesado. No, porque ellos deben ir y jugar con qué posibilidad. Que sean llamados ¿dónde? Donde Dios quiera. Yo cada vez que me despido diariamente de mi familia, ellos a veces me dicen, papi, tú a veces eres trágico. Cada vez me despido y les doy un beso, porque puede ser que sea la última vez que los vea en la tierra y me vuelva a encontrar con ellos en el cielo. ¿Tú por qué no juegas con esa posibilidad siempre? Porque no tenemos la eternidad, modo eternidad. ¿Ves? Si deseas escuchar este u otros mensajes, síguenos a través de nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga.